bendiciones, hermanos, hermanas, amigos, familiares, por allí. Estamos de nuevo en este lugar, dándole gracias a Dios por un nuevo día, por una nueva oportunidad que nos da para seguir adelante. Bendigo sus vidas, hermanos, por su amabilidad, por su compañía, porque me siento honrada, me siento que no merezco a estar haciendo lo que hago, mas aún sin embargo les doy gracias a ustedes porque están allí para escucharme, pero quisiera que esto no quedara en eso solamente, sino que pensáramos qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Le doy gracias a los pastores de Casa de Restauración porque ellos tan amablemente pues me permiten hacer esto y pues les doy gracias. Le doy gracias a Dios por sus vidas y oro para que todos los planes que ellos tengan pues se lleven a cabo. Vamos a ir a Dios en oración en esta mañana y les pido me acompañen. Bendito Dios, te alabo y te bendigo. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre. Oh Dios, cada día, en cada momento, tú nos lo demuestras, Señor. Cuán grande y maravilloso eres tú para con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque aún sabiendo tú que a veces somos mal agradecidos, Padre, tú sigues dándonos y dándonos, Señor, de tu amor, de tu misericordia, de tu paz. Tú suples nuestras necesidades, Señor. Tú suples todas nuestras necesidades, bendito Dios. Perdón, porque a veces, Padre, aún lo que no necesitamos, tú nos lo regalas. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Gracias porque has cuidado de nosotros. Gracias porque has cuidado nuestra familia, nuestros conocidos. Tú has estado cuidando la familia de la fe. Tú estás con mis hermanos y hermanas de la iglesia, Padre. Te alabo y te bendigo, Señor, por tan grande misericordia, por la oportunidad, oh Dios, que tú nos das para que pongamos en obra tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz, a ser obedientes a tu palabra y a llevar a cabo, Señor, el propósito que tú tienes para nuestra vida. Te doy gracias, oh Dios, porque sé que de antemano, oh Dios, tú perdonas nuestros pecados. Tú siempre, Señor, estás ahí, siempre esperando, Señor, a que nosotros reconozcamos que necesitamos más y más de ti. Necesitamos, oh Dios, mucho de ti para poderte ser fiel, Señor. Para poder, Señor, estar siempre a la par contigo. Bendito Dios, gracias porque nos perdonas. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, en quien te pedimos estas cosas y te damos gracias. Amén. Amén. En esta tarde, hermano, en esta mañana, perdón, vamos a estar, seguimos con los pensamientos que hemos venido trayendo y buscando siempre estar a la vanguardia. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros para nosotros podernos realizar como hijos de Dios? Hemos estado siguiendo una línea de pensamientos y estamos viendo el tercer propósito que tiene Dios para nuestra vida y se titula Fuiste creado para ser como Cristo. Y en este día vamos a ver cómo crecemos. Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Esto lo dice Efesios 4:15.
Efesios 4:14 nos dice, así ya no seremos niños. Bendito Dios. Dice, Dios quiere que crezcas. La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos las características de Jesucristo. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran. Están atascados en su infancia espiritual perpetua. Permanecen en pañales y zapatitos de estambre, porque nunca tuvieron la intención de crecer. El crecimiento espiritual no es automático, requiere compromiso intencional. Debemos desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo por crecer y persistir en el crecimiento. El discipulado, el proceso de convertirnos más semejantes a Cristo, siempre empieza con una decisión. Jesús nos llama y nosotros respondemos. Jesús le dijo, ve, sé mi discípulo. Así que Mateo se levantó y lo siguió. Cuando los primeros discípulos decidieron seguir a Jesús, no entendieron todo el alcance de su decisión. Simplemente respondieron a la invitación del Maestro. Eso es lo único que se necesita para empezar. Decidir. Convertirse en discípulo. Nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Ellos pueden servir para tu desarrollo o para tu destrucción. Pero en ambos casos te definirás. Dime con qué estás comprometido y te diré lo que serás en 20 años. Llegamos a ser lo que nos comprometemos ser. Llegado ese momento de compromiso, la mayoría de las personas pierden el propósito de Dios para sus vidas. Muchas temen comprometerse con algo y simplemente vagan sin rumbo por la vida. Otras, sin mucho entusiasmo, se comprometen con valores incompatibles y acaban en la frustración y la mediocridad. Otras asumen un compromiso total con metas mundanas, tales como llegar a ser ricas o famosas, solo para terminar defraudadas y amargadas. Como todo lo que se elige, como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría. Pedro advierte, ya que todo lo que nos rodea será consumido por el fuego, ¿qué vidas santas y piadosas deberíamos vivir? El papel de Dios y el tuyo, ser semejantes a Cristo, es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él y depender de su espíritu para ayudarte a cumplir con tus decisiones. En cuanto decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva. Tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar. Podrás estar seguro de que el Espíritu Santo te ayudará con tales cambios. La palabra de Dios nos dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad.
Este versículo muestra las dos partes del crecimiento espiritual. Lleven a cabo y producir es el papel que desempeña Dios. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios trabaja con nosotros, no simplemente en nosotros. Este versículo escrito para los creyentes no se refiere a cómo ser salvos, sino a cómo crecer espiritualmente. No dice trabajen para su salvación, porque no se puede agregar nada a lo que Jesús ya hizo. Perdón. Cuando armas un rompecabezas, cuentas con todas las piezas. Nuestra tarea es armar el rompecabezas. Los granjeros trabajan la tierra, no para conseguir la tierra, sino para desarrollar lo que ya tienen. Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarla con temor y temblor. Eso quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual en serio. Cuando las personas toman de manera trivial su crecimiento espiritual, eso muestra que no han entendido los alcances enteros de su decisión. Cambia tu piloto automático. Para cambiar tu vida, debes cambiar tu manera de pensar. Detrás de todo lo que haces hay pensamientos. Toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Tengan cuidado de cómo piensan. La vida es modelada por sus pensamientos. Imagina un paseo en bote con motor en un lago, con el piloto automático puesto en dirección hacia el este. Si decides dar vuelta atrás y dirigirte al oeste, tienes dos posibles maneras de cambiar el rumbo del barco. Uno es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta a la que le señalaste en el programa del piloto automático. A pura fuerza de voluntad podrás vencer al piloto automático, pero sentirás la resistencia todo el tiempo. Finalmente, tus brazos se cansarían de la tensión, soltarías el timón y el barco retomaría inmediatamente el rumbo en dirección al este, de acuerdo con su programación interna. Esto es lo que sucede cuando tratas de cambiar tu vida a fuerza de voluntad. Dices, me obligaré a comer menos. Haré más ejercicios. Dejaré de ser desorganizada y de ser impuntual. Si tu fuerza de voluntad puede producir un cambio a corto plazo, pero crea una tensión interior constante porque no has tratado la causa desde su raíz. El cambio no se siente como algo natural, así que finalmente te rendirás y abandonarás la dieta y dejarás de hacer ejercicios. Rápidamente volverás a tus viejos patrones de alimento. Hay una mejor y más fácil manera. Cambia el piloto automático, tu manera de pensar. La Biblia nos dice, dejen que Dios los transforme en una nueva persona, cambiando su forma de pensar. El primer paso es el crecimiento espiritual.
es empezar por cambiar la manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que pienses determinará cómo tú te sientes, y cómo te sientes influirá en cómo actúas. Pablo nos dijo, debe haber una renovación espiritual en sus pensamientos y actitudes. Para ser como Cristo, debes desarrollar en ti su mente. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento. El Nuevo Testamento llama a este cambio mental arrepentimiento, que en griego literalmente significa cambiar tu mentalidad. Te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de Dios. Con respecto a ti mismo, al pecado, a Dios, a otras personas, a la vida, a tu futuro y a todo lo demás, asumes la actitud de Cristo y su perspectiva. Se nos manda que pensemos del mismo modo en que pensaba Cristo Jesús. Este mandamiento tiene dos facetas. La primera faceta de este cambio mental consiste en dejar de los pensamientos inmaduros, que son egoístas. La palabra de Dios nos dice, dejen de pensar como los niños, sean niños en la malicia, pero sean adultos en su forma de pensar. Los niños son por naturaleza completamente egoístas. Solo piensan en sí mismos y en sus propias necesidades. Son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Por desgracia, muchas personas nunca se desarrollan más allá de ese nivel. La palabra de Dios dice que esta manera egoísta de pensar es el origen de conductas pecaminosas. Los que viven siguiendo sus egos pecaminosos solo piensan en las cosas que su ego pecaminoso desea. La segunda faceta para pensar como Jesús consiste en que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. En su gran capítulo sobre el amor verdadero, el apóstol Pablo concluyó que pensar en los demás era la señal de madurez. Y dice, cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas que hacía como niño. En la actualidad muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrina que usted sepa. Si bien el crecimiento es una medida de la madurez, no es todo lo que se necesita. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye conducta y carácter. Nuestros hechos, deben ser congruentes con nuestros credos y nuestras creencias. Deben ser respaldadas con una conducta semejante a la de Cristo. El cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino es una relación y un estilo de vida. El centro de ese estilo de vida es pensar en los demás como lo hizo Jesucristo, en lugar de pensar en nosotros mismos. La palabra de Dios nos dice, nosotros debemos pensar en el bien de ellos e intentar ayudarlos haciendo lo que les agrada. Ni siquiera Cristo
intentaba agradarse a él mismo. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes a Cristo y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Esta manera de pensar es antinatural, va en contra de nuestra cultura, es rala y difícil. Afortunadamente tenemos ayuda. Dios nos ha dado su espíritu. Por eso nosotros no pensamos igual que las personas de este mundo. En los siguientes capítulos estaremos viendo las herramientas que el Espíritu Santo usa para ayudarnos a crecer. Hermanos, este estudio ha sido bastante corto, pero igual pesa demasiado. Habla acerca de el estar conscientes de que debemos vivir para agradar a Cristo, para ser como Cristo, para agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Dejando nuestro propio pensamiento, nuestro egoísmo, nuestra vieja manera de vivir, nuestra comodidad para servir a otros. Porque dice que cuando nosotros servimos a otros, es cuando nosotros venimos a ser como Cristo es. Así es que hay que pensar en eso. Los dejo con el punto de reflexión y dice, nunca es demasiado tarde para empezar a crecer. Nos están invitando a crecer espiritualmente, a dejar la niñería, a dejarnos de estar esperando que todo se nos dé, que todo se nos ponga en un plato. Es tiempo de empezar nosotros a servirle a otros, a esperar quizás hasta lo último para saciarnos nosotros. El versículo que tenemos para pensar hoy dice, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que le es grato, lo que es perfecto. Bendito sea Dios. Los dejo con este pensamiento el día de hoy. Espero que pasen un buen día, que sean bendecidos y que las situaciones que estamos viviendo pues no nos desarmen, sino al contrario, que nos den más valor, que nos den más ánimo para seguir luchando, que nos den más energía. Necesitamos tomar energía de la que Dios nos da. ¿Para qué? Para poder seguir nosotros en pie, para poder ayudar a otros. Les deseo que la pasen bien y oro para que Dios siga trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Que tengan muy buen día. Dios me los bendiga a todos. Chao.